poco comparado con lo que está experimentando Didi, de ser un multimillonario que lo poseía todo, a tener que implorar para que no lo agredan más. Eso es lo que está viviendo en la prisión, donde el músico no está recibiendo ninguna clemencia por lo que hizo. Intentó sobornar al juez. Era una mañana tranquila y la lujosa residencia de Didi parecía completamente en calma desde el exterior, con sus altos muros de seguridad y cámaras en cada rincón. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder dentro de esas paredes sacudiría a la industria del entretenimiento de una manera brutal. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. El equipo SWAT se preparaba en silencio, colocándose estratégicamente alrededor de la enorme propiedad. La orden de arresto y allanamiento no solo incluía la detención de Didi por múltiples cargos graves, sino que también les permitía revisar a fondo su mansión, que había sido señalada como el escenario de los crímenes más oscuros de los que se le acusaba. Cuando los oficiales encontraron a Didi en su sala principal. A pesar de su reputación de ser un hombre imponente y carismático, en ese momento parecía reducido y casi desprovisto de su habitual confianza. No ofreció resistencia, sabiendo que no tenía escapatoria. Su rostro estaba sombrío mientras los oficiales lo esposaban, y todo lo que lo rodeaba, desde las opulentas decoraciones hasta los cuadros millonarios colgados en las paredes, parecía no tener importancia en ese instante. Su fortuna y su poder no podían salvarlo de lo que estaba por venir. Mientras Didi era conducido hacia los vehículos policiales, un grupo de oficiales comenzó la requisición de su hogar. Lo que encontraron dentro fue mucho más perturbador de lo que cualquier rumor o especulación podría haber anticipado. La casa, decorada con lo mejor del lujo moderno, ocultaba secretos que revelaban una mente retorcida y perversa. En una de las primeras habitaciones que revisaron, los oficiales encontraron una colección de cintas de video etiquetadas de manera extraña. Al reproducir algunas de estas grabaciones, se dieron cuenta de que habían descubierto evidencia condenatoria. Las cintas mostraban a Didi en situaciones comprometedoras con jóvenes promesas de la industria del entretenimiento, muchos de ellos menores de edad, claramente bajo los efectos de drogas o alcohol. Las imágenes eran perturbadoras, revelando un patrón de abuso que iba mucho más allá de lo que las acusaciones públicas hasta ese momento habían sugerido. Las cintas no solo implicaban a Didi, sino que también involucraban a otras figuras de la industria que participaban o eran cómplices de los actos filmados. En otra parte de la casa, los oficiales encontraron una habitación oculta detrás de un espejo falso. Esta sala parecía estar diseñada específicamente para actos depravados, equipada con cámaras ocultas, luces regulables y una cama rodeada de juguetes sexuales. El ambiente era frío y calculado, como si cada detalle hubiera sido preparado para llevar a cabo los actos más oscuros, sin que nadie lo supiera. En las paredes de esta habitación había fotografías de jóvenes que habían pasado por sus fiestas, muchas de las cuales eran menores de edad. La escena era grotesca, y los oficiales no podían evitar sentir una profunda repulsión al ver la magnitud de lo que allí sucedía. El hallazgo más perturbador, sin embargo, estaba en un sótano al que los oficiales accedieron después de revisar minuciosamente la casa. Este espacio estaba cerrado con llave, y al abrirlo se encontraron con algo que parecía sacado de una película de terror. El cuarto estaba lleno de jaulas metálicas, algunas de ellas con candados y cadenas. En las jaulas había restos de lo que parecían ser objetos personales, como ropa y zapatos de diferentes tamaños. Aunque el propósito exacto de estas jaulas no estaba claro en ese momento, todo apuntaba a que eran utilizadas para actos de control y dominación. Era como si hubieran descubierto el escondite secreto de un monstruo.
Entre los objetos incautados había teléfonos móviles, laptops y otros dispositivos electrónicos que contenían más pruebas de la red de abuso que Didi había construido a lo largo de los años. Estos dispositivos estaban llenos de mensajes comprometedores, fotografías y videos que detallaban las fiestas privadas que organizaba en su mansión. Muchos de los hombres involucrados en estos archivos eran famosos de renombre mundial, quienes, según las pruebas, habían sido parte de estas celebraciones oscuras. A lo largo del allanamiento, los oficiales no podían evitar sentirse atónitos por la magnitud de los crímenes. Lo que se suponía que era una simple operación para arrestar a un famoso acusado de varios delitos se había convertido en la revelación de algo mucho más siniestro y enredado de lo que nadie había imaginado. Didi no solo era un empresario de la música, era un emprendedor que utilizaba su poder e influencia para aprovecharse de los más vulnerables. Las pruebas encontradas en su casa no dejaban lugar a dudas de que había construido un imperio de abuso y manipulación. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Los primeros días de Didi en la cárcel fueron un completo infierno, algo que nadie en su posición de poder y fama podría haber anticipado. Lo que alguna vez fue una vida llena de lujo y excesos para el magnate de la música, se había convertido en una pesadilla viviente en cuestión de horas. Al ser llevado a prisión, la policía no escatimó esfuerzos para asegurarse de que sintiera el peso de las acusaciones que caían sobre él. El arresto no solo lo había destrozado públicamente, sino que también marcaba el comienzo de una retribución brutal dentro de los muros de la cárcel. Desde el momento en que fue ingresado, Didi fue sometido a un aislamiento total. No era una celda común, sino una diseñada para castigos extremos. Apenas un pequeño espacio sin ventana, frío y oscuro, sin acceso a nada, ni siquiera a un colchón donde dormir. El concreto desnudo era su único compañero durante largas noches. El frío de la celda se filtraba en sus huesos, haciéndolo temblar de manera incontrolable. La prisión había sido diseñada para quebrar a los internos, y con Didi no fue diferente. Su prestigio y fortuna no tenían ningún valor allí, y su caída había sido meteórica y dolorosa. No había rastro de la vida cómoda a la que estaba acostumbrado. Le quitaron cualquier lujo que hubiera podido tener antes de su encarcelamiento. Las autoridades de la prisión se aseguraron de que estuviera en las peores condiciones posibles. Durante estos días, la comida era una promesa vacía. Los guardias a menudo le negaban los alimentos, manteniéndolo en un estado constante de hambre, debilitándose e insuficiente, como si su degradación fuera parte del castigo. Aislarlo completamente del resto del mundo fue solo una parte del tormento. Los guardias no solo lo ignoraban, sino que también se aseguraban de recordarle constantemente que no era más que basura. Cada vez que se acercaban a su celda, lanzaban comentarios hirientes cargados de desprecio, diciéndole que daba asco, que era lo peor de la humanidad y que merecía pudrirse en ese agujero. Las palabras eran venenosas y destructivas, minando lentamente la psique de un hombre que alguna vez había sido visto como un ícono cultural. El aislamiento mental y emocional era aún peor que el físico. En lugar de estar rodeado por las multitudes que lo admiraban, ahora estaba completamente solo, con solo sus pensamientos para acompañarlo. La falta de contacto humano, la privación de estímulos y la monotonía implacable del aislamiento hacían que el tiempo pareciera estirarse interminablemente. Cada segundo en esa celda solitaria era un recordatorio de lo bajo que había caído. Didi, quien alguna vez estuvo en la cima del mundo, ahora estaba reducido a un ser vulnerable y frágil, sin control sobre su propio destino.
El silencio era insoportable, roto solo por las visitas ocasionales de los guardias que entraban no para ofrecerle ayuda, sino para humillarlo aún más. No pasaba un solo día sin que alguien lo empujara verbal o físicamente. A veces, golpeaban las barras de su celda con sus porras, haciendo un ruido ensordecedor solo para interrumpir cualquier intento de descanso que pudiera haber tenido. Las noches eran aún peores. El agotamiento físico y mental lo hacía desesperarse por dormir, pero el frío concreto y la falta de un colchón lo mantenían despierto, haciendo que las horas se alargaran interminablemente. Los insultos eran constantes y las burlas no tenían fin. Los guardias se deleitaban en recordarle los crímenes por los que estaba siendo acusado, asegurándose de que supiera que el mundo lo consideraba una abominación. Algunos incluso se reían en su cara, diciéndole que nunca volvería a ver la luz del día, que moriría en esa celda, olvidado y despreciado por todos. Lo llamaban monstruo, depredador, y no perdían la oportunidad de hacerle saber que, en su opinión, estaba recibiendo lo que merecía. Cada palabra era como un martillo rompiendo poco a poco la fachada de seguridad que alguna vez había proyectado. El trato brutal no se limitaba solo a las palabras. Hubo momentos en los que los guardias, sin previo aviso, abrían la celda y lo sacaban de su aislamiento solo para someterlo a castigos físicos. Le daban golpes secos en el estómago o le tiraban del cabello, dejándolo sin aliento y con un dolor profundo. Estos actos de violencia se realizaban de manera calculada, lo suficiente para lastimarlo, pero no para dejar marcas visibles. Querían que sufriera, pero también querían asegurarse de que el mundo no supiera lo que estaba sucediendo tras esas paredes. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. La decisión del juez. El abogado de Didi era un hombre conocido por su astucia y su capacidad para manipular el sistema legal a favor de sus clientes. Sabía que el caso contra Didi era delicado y que las pruebas acumuladas en su contra eran abrumadoras, pero también confiaba en el poder del dinero para torcer incluso las circunstancias más adversas. Con $50 millones como incentivo, estaba convencido de que podría suavizar la postura del juez o al menos conseguir algún tipo de indulgencia para su cliente. Sin embargo, lo que no esperaba era la respuesta vehemente y cargada de desprecio que recibiría. El juez encargado del caso, conocido por su integridad y severidad, era un hombre que había dedicado toda su vida a combatir la corrupción y la injusticia. Para él, la ley no era algo que pudiera comprarse o intercambiarse por sobornos. En cuanto recibió la oferta de los $50 millones, su reacción fue inmediata y feroz. No solo rechazó el soborno de manera rotunda, sino que también dejó en claro su profundo desdén hacia Didi y todo lo que representaba. En una reunión privada con el abogado, el juez expresó su postura sin rodeos. «Odio a las personas como tu cliente», dijo con frialdad, sus palabras llenas de veneno y determinación. El abogado, sorprendido por la firmeza del juez, trató de suavizar la situación, sugiriendo que tal vez había malentendido la oferta, pero el juez no estaba dispuesto a escuchar excusas. «No soy como esos otros jueces que puedes comprar con dinero sucio», continuó. «Tu cliente no verá la luz del sol otra vez, te lo garantizo». La amenaza era clara. El juez no solo estaba decidido a seguir con el caso, sino que también estaba dispuesto a hacer todo lo posible para asegurarse de que Didi pagara por los crímenes que se le imputaban. Este rechazo fue un golpe devastador para el equipo legal de Didi, quienes habían puesto todas sus esperanzas en que el dinero podía sacarlo de la cárcel. Las palabras del juez no tardaron en filtrarse al equipo de Didi, y el impacto fue inmediato. La noticia de que el juez no solo había rechazado el soborno,
sino que además odiaba personalmente a su cliente, desató una ola de pánico entre los cercanos al magnate de la música. Todos sabían que con un juez tan severo en contra, las posibilidades de que Diddy saliera de esa situación disminuían drásticamente. El dinero ya no podía salvarlo y las influencias que alguna vez lo rodearon parecían desvanecerse a medida que el caso avanzaba. Diddy, por su parte, continuaba enfrentando las terribles condiciones dentro de la cárcel, ajeno en parte a lo que sucedía fuera. No tenía idea de que su abogado había intentado sobornar al juez, ni que ese intento había fracasado de manera tan catastrófica. En su celda de aislamiento, seguía lidiando con los abusos físicos y emocionales, mientras las puertas de una posible salida se cerraban una por una. Los guardias seguían tratándolo con desprecio y el aislamiento continuaba erosionando su salud mental. A medida que los días se convertían en semanas, la situación solo empeoraba. La negativa del juez a aceptar el soborno también generó una reacción más amplia en el público. La prensa, que ya estaba siguiendo de cerca el caso, empezó a divulgar rumores sobre el intento de soborno, lo que desató una nueva ola de indignación. La opinión pública, ya furiosa con Diddy por las acusaciones en su contra, ahora lo veía como un hombre desesperado que intentaba comprar su libertad a cualquier costo. Las redes sociales estallaron en comentarios y el clamor por justicia solo aumentaba. Para muchos, la negativa del juez era una señal de que, por fin, alguien poderoso en el sistema judicial estaba dispuesto a hacer frente a las estrellas y no dejarse corromper. Mientras tanto, el equipo legal de Diddy se encontraba en una encrucijada. Sabían que, sin la posibilidad de un acuerdo extrajudicial, el juicio sería devastador para su cliente. Las pruebas seguían acumulándose y cada vez más personas se atrevían a salir a la luz para testificar en su contra. El caso ya no era solo sobre las acusaciones iniciales, sino también sobre el intento fallido de corromper al sistema judicial. Los $50 millones que alguna vez parecieron una solución rápida y fácil, ahora se convertían en una evidencia más del grado de desesperación y culpabilidad que rodeaba a Diddy. A medida que la presión aumentaba, Diddy se encontraba atrapado en un torbellino de emociones y pensamientos oscuros. La realidad de su situación se hacía cada vez más evidente. Su imperio, construido sobre la fama y el poder, se desmoronaba ante sus ojos. La soledad de su celda se convertía en un eco constante de sus fracasos, y cada día que pasaba, la desesperación se apoderaba más de él. Mientras tanto, el juicio se acercaba, y la atención mediática no hacía más que intensificarse. Los medios de comunicación se deleitaban en cada nuevo detalle que surgía sobre su vida y los crímenes que se le imputaban. Las redes sociales se inundaban de comentarios, muchos de ellos llenos de odio y desprecio. Diddy, que alguna vez había sido adorado por millones, ahora era visto como un paria, un símbolo de todo lo que estaba mal en la industria del entretenimiento. El día del juicio llegó, y la sala estaba repleta de periodistas, curiosos y defensores de la justicia. Diddy, vestido con un traje que una vez le había quedado como un guante, ahora parecía desajustado y desgastado. Su rostro, antes lleno de confianza, estaba marcado por la ansiedad y el miedo. Al entrar al tribunal, sintió las miradas de desprecio y juicio que lo seguían, como si cada paso que daba lo acercara más a su condena. El fiscal presentó su caso con una contundencia que dejó a todos boquiabiertos. Las pruebas eran abrumadoras, las cintas de video, los testimonios de las víctimas y los objetos encontrados en su mansión. Cada testimonio era un golpe directo a su reputación, y Diddy se dio cuenta de que no había forma de escapar de la verdad que lo rodeaba. La defensa, aunque bien preparada, se encontraba en una posición casi imposible. El abogado de Diddy intentó argumentar que las pruebas eran manipuladas y que las acusaciones eran infundadas.
pero la credibilidad de su cliente estaba en ruinas. A medida que el juicio avanzaba, Didi comenzó a sentir el peso de la culpa y la vergüenza. Recordó los momentos de su vida en los que había abusado de su poder, las decisiones que lo habían llevado a este punto. La imagen de los jóvenes que había explotado lo perseguía y la realidad de su propia vulnerabilidad se hacía cada vez más clara. En un momento de desesperación, Didi miró al juez y por primera vez sintió un atisbo de humanidad en su corazón. Se dio cuenta de que no podía seguir huyendo de sus acciones. Finalmente llegó el momento de la sentencia. El juez, con una mirada firme y decidida, pronunció las palabras que Didi había temido escuchar. La condena fue severa, reflejando la gravedad de los crímenes cometidos. Didi fue sentenciado a una larga prisión, y aunque su abogado intentó apelar, la decisión del juez fue inquebrantable. La sala estalló en murmullos, y Didi sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras era conducido de regreso a su celda, Didi comprendió que su vida había cambiado para siempre. La fama, el poder y el lujo que una vez había disfrutado se habían desvanecido, dejándolo solo con las consecuencias de sus actos. En su aislamiento comenzó a reflexionar sobre su vida, sus decisiones y el daño que había causado. La prisión, que había sido un lugar de tormento, se convirtió en un espacio de introspección. Didi se dio cuenta de que, aunque había perdido todo, aún tenía la oportunidad de cambiar, de buscar redención. Con el tiempo, Didi comenzó a trabajar en su rehabilitación. Participó en programas de terapia y se comprometió a ayudar a otros que habían pasado por experiencias similares. Aunque su camino hacia la redención era largo y difícil, Didi se dio cuenta de que el verdadero cambio comenzaba desde adentro. La prisión, que una vez había sido su condena, se transformó en un lugar de crecimiento personal. Y hasta aquí este impactante relato que nos muestra el poder, la caída y la búsqueda de redención. Si te ha gustado este video, no olvides regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias sorprendentes. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido y qué temas te gustaría que abordemos en los próximos videos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido apasionante. Nos vemos en la próxima aventura.